Pues Dios te bendiga, mi hermano, en esta tarde. Nos alegramos en el Señor, amén. ¿Cuántos están contentos en esta hora? Pues grandes cosas ha hecho Dios con su pueblo, amén. Dice la Escritura, y estaremos alegres. Así que cierra solo un momento tus ojos y dile: Señor, toma toda carga, toma toda necesidad, oh Dios, que pueda haber en mi alma, en mi espíritu, en mi cuerpo, Señor. Tómalo, Padre, en esta hora. Que tu palabra, Señor, pueda refrescar, Señor, mi corazón, pueda refrescar, oh Dios, todo mi ser, porque solo tú eres mi Dios, Señor. Que lo que has preparado, Señor, en tu corazón, descienda, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pues hoy quiero compartir contigo, mi hermano, un tema que lo he titulado: No olvides tu sueño. ¿Lo puedes repetir conmigo? No olvides tu sueño. Y quiero que vayas a Génesis capítulo 40, versículo 8. Y hoy vamos a estar viendo varias partes o más bien vamos a dar más tiempo en Génesis. Génesis 40, versículo 8. Te lo voy a estar leyendo, normalmente utilizo la Nueva Versión Internacional, y dice la Escritura, si ya lo tienes, está puesto en pantalla, puedes seguirme en esta versión. Dice: los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. Y viene una pregunta diciendo: ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? Preguntó José: ¿por qué no me cuentan lo que soñaron? Y repite conmigo: ¿acaso no es Dios que da la interpretación? Si Dios puede darte la interpretación del sueño, es porque Dios te dio el sueño. El problema es que a veces olvidamos el sueño, no que te dé sueño. Y quiero que se entienda como sueño aquel propósito que Dios ha trazado desde la eternidad sobre tu vida. Y en la Biblia encontramos, mi hermano, cómo Dios utiliza muchas veces los sueños para mostrar propósito, para mostrar los planes y aún para anunciar las calamidades que están por suceder. Es decir, Dios utiliza los sueños para hablarnos. ¿Alguna vez has tenido un sueño? Yo sé que has tenido muchos, pero me refiero a un sueño en el que Dios te haya hablado y en el que después se cumpla. Yo no sé cuántos sueños has tenido. Hay a quienes Dios les habla mucho por sueños, pero es que Dios te habla de muchas maneras. Ayer que estuvimos en este tiempo de alabanza y adoración, Dios me hacía recordar algo, y eso te lo cuento aquí entre nos, aunque todo Facebook lo sepa. Pero yo no sé en tus tiempos de intimidad con Dios, pero hay tiempos en los que yo paso con Dios y le oro cantando. Es decir, pongo un canto que está expresando lo que en ese momento yo estoy necesitando, yo estoy sintiendo, y paso de ese y me brinco a otro y le sigo orando a Dios a través de los cantos. Pero lo que más alegra mi corazón es cuando Dios me responde con un canto. Y no sé si lo has vivido, pero Dios te habla de esa manera. Dios te habla a través de los sueños. Yo les he dicho mucho, recuerdo, siempre voy a recordar esa parte. Dios me ha hablado muchos sueños, muchos, y me ha avisado de cosas malas que están por venir, pero también buenas. Entre ellas recuerdo uno en especial, 6 meses antes de que yo empezara el embarazo de mi hija Melissa. Dios me mostró mi embarazo, Dios me dejó ver a mi hija en mi vientre, aunque todavía no estaba, y que yo le enseñaba a mi esposo y le decía: mira, es una niña. Por eso ella se llama Ángela. Es Ángela Melissa. Algunos dicen: ¿por qué le pusiste Ángela? Le hubieras puesto tu nombre. Y yo le decía: es que le puse Ángela porque fue enviada por Dios.
y con un mensaje de Dios, una mensajera de Dios. Por eso ella se llama Ángela, Melissa. Y es decir, Dios te alerta porque tanto mi hijo como mi hija fueron embarazos de alto riesgo. Es decir, los médicos siempre me decían, pues vamos a ver si se logra por ciertos virus que de alguna manera yo tenía en mi cuerpo y que esos atacaban el embarazo. Esa es la razón por la que fueron de alto riesgo ambos. Y Dios me decía, pero todo va a estar bien. De modo que cuando algo se presentaba en el embarazo, yo le decía, todo va a estar bien, porque Dios me lo dijo. Porque Dios me habló en el sueño, me la enseñó y me dijo que venía bien y que todo iba a estar bien. De modo que aunque Melissa nos daba de repente el correr al doctor para ver si todo estaba bien, siempre nos decían, todo está bien. La intención, mi hermano, de que Dios te hable aún por los sueños es para que tú abraces las promesas de Dios y no las sueltes hasta que veas que se ha cumplido lo que Dios te ha dado. Por eso lo titulé, no olvides tu sueño. Porque Dios te va a hablar por sueños, te va a hablar a través de profetas, te va a hablar a través de una predicación, te puede hablar aún mientras tú estás adorando a Dios. Dios todo el tiempo está hablando con nosotros. Esta semana Dios me llevaba a leer Oseas capítulo 2, 14, y este versículo te lo voy a leer rápido, dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas 2:14, te lo comparto. Y Dios me llevaba a entender, mi hermano, mostrándome dos aspectos, que a veces Dios te va a llevar al desierto porque necesita que tu corazón se vuelva a enamorar de Dios. Ayer nos decían eso, a los que estuvimos presentes, y algunos creo que lograron conectarse, no sé si aguantaron todo el tiempo, porque no es igual estar conectado a estar presente. Pero algo que decía es que a veces nosotros nos hemos olvidado de tener intimidad con Dios. Y Dios me decía en la semana, me decía precisamente el jueves me daba esta cita, y Dios me decía, a veces te voy a llevar al desierto porque te has olvidado de pasar tiempo conmigo. Ya no me buscas con la misma pasión, ya no te entregas como lo hacías al principio, entonces te tengo que llevar al desierto para traerte a mí, para que volvamos a tener amores tú y yo. Y la segunda razón por la que te voy a llevar al desierto es porque necesito trabajar en ti. Necesito trabajar en tu temperamento, necesito trabajar en tu carácter, pero si estás en intimidad conmigo, yo te voy a avisar. ¿Cuántos creen que Dios te avisa? Antes de que mi hijo naciera, yo tuve un embarazo embriónico. Te contaré después la historia, pero justo unas semanas antes de que se dieran cuenta que eran embriónico y iba a entrar una serie, Dios me dijo, prepárate porque viene un tiempo fuerte para tu vida. Y entonces empecé a recordar todas las citas bíblicas que yo me había aprendido desde niña, porque mi mamá me las había estado enseñando, y otras que con el paso de los años las fui adquiriendo. De modo que cuando llegué en el momento de la prueba, el Espíritu Santo me recordaba esos versículos y yo los recordaba, porque cuando estás en un hospital no puedes tener una Biblia tan fácil. Y menos si te van a estar pasando de un área a otra. Y fueron como medio año muy difícil. En el año en el que muere mi mamá, en ese año sucede. Y Dios me dijo, vas a entrar a un tiempo, a un desierto, pero yo voy a estar contigo. Entonces te estoy hablando de las dos situaciones, mi hermano, porque a lo que te quiero llevar es una, a que recuerdes que todo lo que nosotros te enseñamos no es porque lo leímos, porque, ay, qué padre sonó y se los voy a enseñar. Es porque lo hemos vivido y porque Dios nos está hablando este tiempo para traerte una palabra que te va a retar, que te va a animar, que te va a fortalecer. Y que a veces Dios te va a meter en el desierto, como lo vamos a ver a continuación sobre la vida de José, titulado El Soñador. Pero Dios va a estar contigo.
Y aún aunque tú te hayas apartado de Dios, y no me refiero a que te vayas al mundo, sino que a veces entras en la monotonía de venir a la iglesia, de ya me cansé, de ya no quiero adorar, o es más el cansancio y el estrés que tienes todos los días, que los periodos que buscas a Dios, Dios te va a poner un alto y te va a sacudir tu piso para que regreses a la intimidad con Dios. Yo no sé si te ha pasado, pero si no te ha pasado, te va a suceder. Ajá. Por eso te lo quiero enseñar. Entonces, quiero que veas conmigo, mi hermano, este tiempo. Y quiero que vayas ahí a Génesis 37, versículo 6 al versículo 11. Y quiero comenzar el tema. Después de tratar de darte esta introducción y de que puedas vivir estos tiempos. Dice Génesis 37, versículos 6 al versículo 11, pues le dijo, préstame atención que les voy a contar lo que he. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Versículo 8, sus hermanos, ¿qué hicieron? Replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo que otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Le dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, ¿qué hizo su padre? Lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Fíjate, José el soñador estaba teniendo precisamente dos sueños en los cuales Dios estaba marcando el propósito de la vida de José sin que él lo supiera. ¿Cuántos años tenía José en este momento que él estaba soñando? Gracias. En el versículo 2 vas a encontrar que tenía 17 años cuando él soñó esto. Y es que, mi hermano, yo le puse este primer punto, no te creas tan importante. Porque yo creo que ver el corazón de José a esta edad, a los 17 años, teniendo esos sueños, yo no me imagino un joven humilde, sencillo, diciendo, ay, wow, ¿hasta dónde Dios me va a llevar? Yo creo que él decía, vean hasta dónde voy a llegar, fíjense. O sea, había un ego que le sobresalía a José. Y decía, ve hasta dónde voy a llegar. Se creía importante aquel chico. Pero fíjate, los errores más comunes que tenemos cuando Dios nos habla hasta donde nos llevará es, muchas veces no le creemos a Dios. Cuando Dios te ha dicho que irás y predicarás a las naciones y serás un hombre o una mujer de Dios, hay quienes no le creen a Dios. La mayoría duda de lo que está escuchando. Fíjate, a veces nos da risa. ¿Te acuerdas de Sara? Se rió cuando Dios le dijo lo que vendría sobre de ella. También en otras ocasiones nos creemos importantes. Los sueños que Dios te da o el propósito de tu vida, mi hermano, no lo entienden los demás. Los hermanos de José no lo entendieron. Su papá no lo entendió. Simplemente lo guardó en el corazón, pero no lo entendió. Y ni tú mismo lo entiendes. Porque yo creo que José, aunque soñó esto, y aunque después Dios le da el don para interpretarlos, en este momento José no entendía qué le estaba diciendo Dios. Aunque Dios le estaba trazando todo su propósito desde los 17 años. ¿Sí estás conmigo? Ahora fíjate, mi hermano, lo siguiente.
En Génesis 37:2 encuentras que él tenía 17 años. El cumplimiento que se llevaría a su fin, ¿sabes cuántos años tenía José cuando se estima que se cumple el sueño de Dios? O sea, es decir, llega al propósito. ¿Sí sabes cuántos años más o menos tenía? Es que Juan tiene la hoja, así que si tú no la tienes, pídesela a Juan. Sí, porque ya nos entregan a todos. Si tú quieres una buenanza, también está en WhatsApp. Si tú quieres seguirla, ahí la tenemos también. Entonces, en Génesis 41-46, se estiman que habían pasado 20 años para que él se volviera a encontrar con su hermano. Estamos hablando que en este caso, José tenía 17 años cuando Dios le traza el propósito y más o menos tenía entre 37 o un poco más de 37 años cuando ve cumplido el propósito de Dios en su vida. ¿Cuántos años pasaron? Aprox 20 años. En Génesis 41-46 te dice que él tenía 30 años cuando empieza a trabajar con Faraón. Cuando empezó a trabajar. Pero cuando él empieza todavía no se encuentra con sus hermanos. Por eso se estima que habían pasado 20 años. Mi hermano, cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te dice lo que vas a hacer, no es de aquí a mañana, no es hoy me lo dijo y mañana se cumple. No, mi hermano. Por eso es que ahí te pongo algunos ejemplos. Del día que Dios te habla, el cumplimiento pasará tiempo. Lo vemos con el rey David. ¿Cuánto tiempo Dios le dice al rey David que él sería rey? Pero sin embargo lo metió en un proceso de estar en el desierto, de juntar un ejército de gente dolida, de gente enferma, de gente amargada, y de esos hace un ejército grande. Y después escapa de Saúl y pasan un montonal de cosas antes de que él llegue a ser rey. Porque Dios te va a meter un proceso después de lo que Dios te va a decir lo que va a hacer contigo. Y Dios nunca te va a decir que es tarde para la edad que tengas. ¿Ok, mi hermano? ¿Estás aquí? Ahora fíjate, el apóstol Pedro, por ejemplo, es otro de los ejemplos. En el último capítulo del Evangelio de Juan, Jesús le dice, hoy haces lo que tú quieres, Pedro, pero llegará el día en que el Espíritu Santo te va a tomar y entonces vas a ir hasta donde tú no te imaginas que vas a hacerlo. ¿Pero eso sucedió al otro día? No, mis hermanos. Estamos hablando de que esas palabras aproximadamente se dijeron por ahí del año 33, 34 después de Cristo. Por esos años. Recordemos que no tenemos años precisos, exactos. Y sin embargo el cumplimiento del apóstol Pedro se da cuando él ya estamos hablando por ahí del año 60, 66 después de Cristo. Es que no puedes hoy Dios darte lo que vas a hacer y hoy hacerlo, porque necesita Dios trabajar contigo. ¿Cuántos quieren que Dios trabaje con ellos? Lo importante, mi hermano, será cómo enfrentas el proceso. Mi esposo predicaba conectados con Dios. Cuando tú estás conectado con Dios, será más fácil porque vas a poderte soltar en Él. Vas a descansar en Él, vas a ser direccionado por Dios y Dios te va a ir diciendo. Por eso te dije, Dios te va a llevar al desierto siempre, pero cuando estás caminando con Dios, Dios te va a avisar, vas a entrar en un desierto. Como se lo dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para... ¿Sí me entiendes? O sea, no es que no te va a pasar, Dios va a permitir que te pasen y te sucedan un montonal de cosas, pero cuando tú sabes que Dios te dio un sueño, como en el caso de José, no lo vas a soltar, te vas a aferrar a él hasta que éste se cumpla. ¿Cuántos dicen amén a eso, mis hermanos?
Fíjate, quiero pasar al segundo punto. Habrá un plan para matar tu sueño. Ve ahí en Génesis 37, versículo 18, pero solo la parte B, que es la parte final, dice lo siguiente. Antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. No creas, mi hermano, que cuando Dios te ha soltado una palabra y ha hablado acerca de ti algo y Dios te ha dicho algo, no creas que va a ser fácil. Siempre va a haber algo que se levante, mi hermano, para querer matar tu sueño. Fíjate, los planes que Dios ha trazado sobre tu vida son tan grandes y siempre será no solo para bendecirte a ti o que tú seas el que brille, siempre será para bendecir a otros. Y es algo que el pastor siempre nos enseña. Cuando tú dices, Señor, bendíceme para comprar esto, bendíceme para poner un negocio, bendíceme. Siempre el pastor nos hace la corrección y dice, Señor, bendíceme para que yo bendiga a otros también. Porque en mi bendición voy a bendecir a otros. Y es que no es porque el pastor se le ocurra, porque el pastor quiera que lo haga, sino porque es el principio de Dios. Cuando Dios llama a Abraham, dice, en ti bendeciré ¿a quién? ¿A tu familia? Dice a todas las familias de la tierra. Todos los sueños que Dios pone en tu vida van a ser para bendecir a otros. Si piensas que solo es para ti, mi hermano, ese no es un principio de Dios. No viene del corazón de Dios. Porque todo lo que Dios te da a ti es para que bendigas a otros. Con lo que Dios te dé. Sea palabra de sabiduría, sea palabra de ciencia, sea con don de milagros. ¿Sí me entiende? Usted no puede decidir. Tú no puedes decidir. Cuando Dios te da algo es para que tú des. ¿Sí me vas entendiendo? Siempre será para bendecirnos, mis hermanos. Por ello siempre Satanás buscará detenerte y hasta destruirte. Pero fíjate, en la historia en la Biblia nos enseña que aún Satanás es usado por Dios para que lleguemos a nuestro propósito y se cumpla el sueño de Dios sobre nosotros. Repito, cuando hablo de sueño de Dios es que cumplas el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Jesucristo en esta tierra? Pagar la deuda que teníamos con Dios para podernos acercar a Él. ¿Y quién ayudó para el propósito final? Fíjate, quiero que veas Lucas 22:3, ahí vienen tus hojitas o aquí te lo estarán poniendo. Lucas 22:3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. ¿Quién ayudó para que se cumpliera el propósito de Jesucristo? O sea, Satanás mismo. O sea, es decir, Satanás a veces tú lo ves como, híjole, el malo. ¿Quién ayudó para que el carácter de Pedro fuera pulido? Satanás sirve para los propósitos de Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Recuerdas lo que dice Job o lo que hemos visto en la vida de Job, quienes tuvieron la oportunidad de leer junto con el pastor el libro de Job, del versículo 6 al versículo 12 del capítulo 1? No te lo voy a leer, quiero que lo recuerdes. ¿Se acuerda que Dios le dice a Job, no has considerado a mi siervo Job? ¿Quién lo presumió? Dios. No es que Satanás llegó y dijo, déjame tocar a Job para que veas quién es Job. No, Dios le dijo, Satanás, no has considerado a mi siervo Job. Pero le empieza a dar permisos. Y Satanás empieza a ir tocando varias áreas de Job. ¿Para qué lo usó Dios? ¿Conocen el final de Job? Para que entonces Job dijera, de oídas te había oído Dios, pero ahora mis ojos te ven. Se cumplió el propósito. ¿Dolió? ¿Fue difícil?
sufrió. ¿Y quién fue usado? ¿Sí me entiendes, mi hermano? Aun cuando Satanás no se imaginó jamás Satanás, no conoce el futuro Satanás. Si Satanás hubiera sabido, no entrega a Jesucristo, ¿sí me entiendes? Pero él quería matar el propósito de Dios. Pero lo que Satanás no contaba es que Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso es que cuando Satanás usa a Judas para ser entregado, para que sea crucificado, para que él muera, cuando Satanás lo ve morir, dices, gané. ¿Gané? Me deshice de lo que Dios había usado, sin saber que Jesucristo resucitaría el tercer día y arrebataría las mismas llaves de la muerte y del infierno. Eso es glorioso, mi hermano. Es decir, aunque cosas se levanten para detener tu vida del propósito de Dios, Dios va a utilizar aún al mismo Satanás para que tu vida sea pulida, sea perfeccionada y llegues a cumplir el propósito de Dios. Fíjate lo que pasa en la vida de José. Estás ahí en el capítulo, en el libro de Génesis, en el capítulo 37, y vamos a ir viendo un poquito y un poco rápido sobre esto. Génesis 37, vamos a leer versículos. Ahí si tienes tu hoja, me vas a poder seguir en las citas y lo vas lanzando, o está en WhatsApp también. Si tienes PDF te lo va a abrir. Génesis 37, versículo 20 dice: ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de esas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. ¿Quiénes estaban hablando de que matarían el propósito de José? Sus hermanos. Los vamos a echar ahí y a ver ahora sí qué va a pasar con sus sueños. A ver si va a seguir soñando, a ver si ve cumplidos sus sueños. Ve lo que estaba pasando allí. Y luego en el versículo 28, fíjate lo que sucede. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Luego el versículo 36 dice: en Egipto los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Ve el proceso en el que va a entrar José. Mi hermano, si José no se hubiera dejado en las manos de Dios, nunca hubiera llegado a Egipto. ¿Fue fácil la forma en la que llegó a Egipto? José era un hijo de papi, ¿sí me entiendes? Era el consentido, por eso tenía una túnica de colores. Imagínate a un joven de 17 años que siendo el hijo de papi, el que siempre iba a acusar a sus hermanos, el que papá todo le daba, el que era el que protegido, el amado. Y Dios tiene que sacarlo de ahí para meterlo a otro lugar. En el caso de Abraham, Dios lo tuvo que sacar de su tierra, de su parentela, para llevarlo al propósito. Dios te tiene que sacar de tu lugar de comodidad para llevarte a otro. Aunque ese proceso te duela, aunque ese proceso no lo entiendas. Después en el capítulo 39, versículo 3, fíjate, te estoy llevando rápidamente en el resumen del proceso hasta que llegó al sueño José. Versículo 3 dice: este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. ¿Puedes leer conmigo esto? Fíjate. Este se dio cuenta, ¿quién? Potifar, de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar. Yo no sé, mi hermano, si José sentado en esa cisterna, si José mientras iba caminando con los madianitas hacia Egipto, si José cuando es nuevamente vendido de los madianitas a Potifar, yo no sé qué pasaba por su cabeza. Pero quisiera entenderlo las veces que tú has estado en una situación que no entiendes y que has dicho, ¿dónde está Dios? Pero estos versículos nos dejan ver que Dios estaba con José.
Por eso no permitió que lo mataran como habían planeado sus hermanos, sino que lo echaran en una cisterna y usó la vida de otro de sus hermanos para decirles qué era lo que tenían que hacer. Puedes leer la historia. Fíjate, después versículo 19 al versículo 21, fíjate lo que dice. Versículo 19 al versículo 21 dice la escritura: cuando el patrón de José, fíjate, escuchó de los labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, porque José era esclavo, se enfureció. ¿Y qué dice el versículo 20? Léalo fuerte. Gracias, fíjate, lo venden. Es vendido en diferentes. Después lo echan en la cárcel. Ahora fíjate, lee conmigo el versículo 21. Pero aún en la cárcel, voy a leer la parte final del versículo 20. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Ay, 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 mi hermano. O sea, aún en medio de la cárcel, por eso no quise interrumpir, porque de hecho no hay ni un punto ni hay una coma entre el versículo 20 y el versículo 21. ¿Tú le encuentras punto coma? A veces son los pequeños errores que se cometieron al ponerle versículos a la Biblia. Pero dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él. Mi hermano, aún en la enfermedad, el Señor está contigo. Porque aún la enfermedad, ¿cuántos sabemos que Dios tiene el poder para sanarla? Y si no la sana, es porque Dios tiene un propósito. Y si Dios no te sana, es porque Dios tiene un propósito en la enfermedad y Dios va a estar contigo en ese proceso. ¿Cuántos pueden decir amén? Que no tienes el recurso financiero. No todo es malo. Quizás es un proceso en el que Dios te está metiendo para llevarte al cumplimiento final, para lo que te está llamando, pero Dios está contigo. ¿Sí me entiendes? Aún en la cárcel, Dios estaba con él. Y me encanta esta palabra cuando le dice, y no dejó de mostrarle su amor. Mi hermano, te va a doler, yo creo que le dolía a él. ¿Por qué fue echado a la cárcel? Porque no quiso ceder a tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar. Por hacer el bien, fue echado a la cárcel. No porque hubiera hecho algo malo, pero la esposa de Potifar acomodó todo a su manera y entonces fue lanzado a la cárcel. Pero se estaba perdiendo el propósito de Dios porque estaba en la cárcel. No, Dios tenía un plan. Fíjate, Génesis 40, versículo 23, ya estando en la cárcel, se encuentra con el copero y con el panadero. Y les interpreta el sueño, que fue donde comenzamos la lectura en el versículo 8. Pero el versículo 1 dice, el versículo 23 dice, sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Te estoy trazando las partes, fíjate, lo vendieron, lo echaron a la cárcel injustamente y estando en la cárcel él ayudó a dos a interpretar sus sueños. A uno le dijo, vas a morirte. Y pum, se cumplió, se murió. Y al otro le dijo, vas a salir de la cárcel y vas a volver al rey. Y cuando llegues allá, no te olvides de mí. Háblale de mí al rey. Pero dice la escritura que se olvidó de él por completo. Yo creo que José cuando vio que salió ha dicho, ya estoy a punto de salir yo también. Porque aunque Dios cuidaba de él, no era un lugar en el que él quisiera estar, ¿estás de acuerdo? Y fíjate, después encontramos en Génesis 41, versículo 1. 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño.
Y ahí es donde vamos a empezar a ver, mi hermano, cómo se comienza a cumplir el propósito de Dios. Porque Él tiene un sueño y nadie se lo puede interpretar, y es donde ahora sí el copero se acuerda de José. ¿Después de cuántos años? 2 años, muy bien. 2 años. Luego fíjate, versículo, te estoy llevando como al resumen así súper rápido, mi hermano, de la vida de José, porque entró en un proceso. Mi hermano, a lo mejor a ti no te ha pasado todo lo que le ha sucedido a José para llegar a forjar en él un carácter. Y mira, en el capítulo 47, versículo 13 al versículo 31, habla acerca de la administración de José. Tú lo puedes leer en casa. Pero José es otro. Encuentras un José maduro, un José sabio, un José que tiene una de las mejores administraciones en el gobierno de egipcio, y todo lo hace para favorecer. Y hasta este punto, José ha cumplido el propósito para el cual Dios lo llamó. ¿Pero qué necesitó vivir José? Que lo vendieran, que fuera esclavo, que fuera a dar a la cárcel, que se olvidaran de él, para que entonces se cumpliera el propósito de Dios. Quiero que te grabes esto, mi hermano. No importa lo que vivas, no importa lo que te duela. Si estás caminando en el sueño que Dios te dio, por eso puedes decir lo que cita Romanos: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Cuántos han sido llamados bajo el propósito de Dios? Te va a doler, sí, mi hermano. La esposa que tienes, mi hermano, Dios la va a usar para forjar en ti algo, varón. Mujer, el varón que tienes, Dios lo va a usar para forjar. Y si tú dices, pues yo no tengo ni esposo ni esposa y doy gloria a Dios, mi hermano, si Dios usó una burra para hablar, Dios va a usar lo que Él tenga que usar para que tú no olvides el propósito para el cual Él te llamó. No va a ser fácil, pero recuerda lo que Dios dice: aún en la cárcel estuvo con Él. Aún cuando estés en la cama y estés sufriendo, mi hermano, Dios va a estar contigo. Recuerdo uno de esos tantos procesos en los que Dios ha metido. Por eso me encanta mucho un canto que canta Tercer Cielo. Y dice: hay tantas veces que he pasado por esto, y dice: tengo cicatrices de ese desierto en el que he estado, pero nunca he estado solo. Así se llama. Él siempre ha estado conmigo. Y aunque pases por el valle de la soledad, por el valle de la muerte, porque yo creo que más de uno de los que estamos aquí alguna vez te has sentido solo y se lo has dicho a Dios: me siento solo, Dios. Tienes hijos, tienes familia, pero dices: me siento solo. Y Dios te dice: pero yo estoy ahí. Estoy trabajando en tu proceso. Estoy trabajando en tu vida. Por eso hoy, mi hermano, te digo: no te desesperes y no actúes locamente. Confía en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Saúl actuó locamente porque creyó que Samuel no llegaría, y Saúl perdió su propósito porque hizo un sacrificio que solo lo podía hacer Samuel, no él. Deja de actuar locamente, mi hermano. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Si fue Moisés. Pero solamente tú lo encuentras en Deuteronomio: cuando sube, Dios le enseña la tierra prometida. Y le dice: mira, Moisés, esta es la tierra prometida. Y la van a poseer. Pero ¿te acuerdas que tú no?
Porque tú puedes leerlo, pero la Escritura dice que Dios le dijo a Moisés que le hablara a la peña para que diera agua. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. Y por haberla golpeado, ¿qué le pasó? No entró a la tierra prometida. Dios es un Dios que te traza la línea. Y por esa tienes que caminar, no por donde tú quieras. Por eso Él te lleva al proceso. Y por eso la obediencia es vital. Es vital la obediencia a Dios. A veces la gente te va a decir que no obedeces, tienes que ir a la presencia de Dios y de ver qué está hablando Dios de ti. Pero Moisés, por no obedecer, le costó solo. Digo, no es que se fue al infierno y perdió, no. De hecho, la Biblia dice que ahí murió. Y Dios tomó su cuerpo y Dios lo escondió y nadie supo dónde quedó. ¿Te das cuenta? O sea, Dios tiene un propósito y Dios te quiere llevar al propósito y Dios te va a dar oportunidades para que lo cumplas. Pero si tú haces las cosas a tu manera, a tu forma, puedes perder tu propósito. En el caso de Saúl, por actuar locamente y hacer el sacrificio que nadie le pidió, su reino no permaneció. No trascendió más allá. Por eso es que cuando Dios te llama y Dios ha puesto sus ojos en ti, mi hermano, Dios te dice, cuidado, aférrate a mi promesa para que nadie tome tu corona. O sea, si alguien te puede dar vuelta, mi hermano. ¿Pero por quién? ¿Por culpa de quién? ¿De Dios? ¿Del que se metió y te lo robó? Di, por mi culpa. Dice alguien, por mi grandísima culpa. ¿Sí me entiendes? Y el último punto, mi hermano, es la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. En alguna ocasión ya te he hablado acerca de esto. Debes de tomar una decisión en qué voluntad te quieres mover. En la voluntad perfecta, lo vemos en la vida de José el soñador. No fue fácil lo que vivió. Pero es que a veces buscas saltarte procesos, mi hermano, y aquí no te puedes saltar ningún proceso. Dios tiene que trabajar contigo. Cuando mi mamá falleció, vinieron una tía política, por así decirlo, con su hija, que me conocieron desde muy pequeña, no sé, 10 años, tendría quizás. Cuando ellas me vuelven a ver, me ven a los 26 años, que fue cuando mamá murió. Y cuando ellas me vieron, no me reconocieron. Entonces yo me tuve que acercar y les dije, hola, ¿cómo están? Y me dicen, bien. Pero tú te das cuenta cuando la gente dice, ¿y tú quién eres? Le digo, ¿no te acuerdas de mí? Soy Kerem. Y me dicen, es que eres otra. Estás totalmente diferente. No te reconocía. Lo mismo que le pasó a José. Sus hermanos no lo reconocían. Es que cuando Dios te empieza a meter a los procesos, la gente no te va a reconocer. Porque tal es la gracia, el poder de Dios, que la gente te dice, wow. ¿Sí me entiende? Es que ahora te ves diferente. Ellas me dicen, ahora te ves diferente, te ves más madura, te ves, no sé, hay algo en ti. Sí, el proceso de Dios que te va llevando. Si alguien te sigue viendo igual, es porque no estás dejando que el proceso de Dios se cumpla. No será fácil, pero tú decides, mi hermano. Y la permisiva es que tomarás el camino más largo. Pero si en la gracia de Dios y en su misericordia está, te volverá a regresar al camino. Pero no siempre sucede, mi hermano. Hay gente que poniendo la mano en el arado, es decir, decidiendo cumplir el propósito de Dios, mira hacia atrás y jamás puede regresar a su propósito. Otro hace ese trabajo. ¿Tú qué quieres, mi hermano? ¿Quieres cumplir tu propósito?
Porque este mes estamos hablando de ello, que Dios te llamó a algo glorioso y que Dios te empodera para hacerlo y que Dios no te soltará. Pero ves en la Biblia cómo hay hombres que perdieron su propósito. Por desobediencia, porque no quisieron escuchar a Dios y no quisieron hacer su voluntad. Ayer mi esposo igual hablaba acerca de actualizarnos. Las actualizaciones te sirven para que se regeneren cosas en ti, pero si tú no te quieres actualizar, ¿cómo Dios cumplirá su propósito en ti? Fíjate, Génesis capítulo 45, versículo 5 al versículo 9, espero puedas leerlo conmigo, dice la Escritura. Pero ahora, por favor, es cuando ya José les dice a sus hermanos, yo soy José. Dice el versículo 5, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad, ¿qué dice? Fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Versículo 6. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de una manera extraordinaria y de ese modo asegurarle descendencia sobre la tierra. Está dando todo el propósito. Versículo 8. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Ahora sí el sol, la estrella y 11 más se postraban delante de él, porque él era el que los gobernaba. El sueño se había cumplido. Versículo 9, vamos, apúrense, vuelvan a casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. ¿Se cumplió el sueño? El sueño que a los 17 años no entendía y no sabía cómo su familia se iba a inclinar a él, ni tampoco la familia sabía cómo se inclinaría a él, ni sabía por qué el sol y la luna se inclinarían a él. Hablando de los gobiernos más altos que se inclinarían a él. Y hoy en estos versículos lo ve cumplido. Quiero terminar, mi hermano, con una frase que yo he adoptado para responder a los planes de Dios sobre mi vida, sin importar si son gloriosos o dolorosos. Porque imagínate, en el caso de José, para ese tiempo gobernar a todos, yo creo que era algo glorioso. Pero pasar por la cárcel no fue tan glorioso. Pero ser un esclavo no fue glorioso. Con Dios tienes tiempos gloriosos y tiempos dolorosos. Pero la frase que yo he adoptado es flojito y cooperando. De verdad, te duele. Pero si no te sueltas en Dios te va a doler más. Porque cuando le has dicho, Señor, cumple tu obra en mí. Y no me sueltes, Señor, hasta que lo hayas hecho. Yo no sé si tú has hecho esa oración. Dios se la toma en serio. Y va a hacer cosas que te va a doler porque te las tiene que sacar desde adentro. Llámese orgullo, llámese soberbia, llámese egocentrismo, llámese vanagloria, llámese el nombre que se tenga que llamar. Te lo va a sacar. Y eso duele. Pero si tú vas con tu sueño y no lo olvidas y dices, pero Él está conmigo, sabes que Él hará. Y yo quiero dejarte este pasaje de la Escritura. Atesóralo en tu corazón, mi hermano. Génesis 28:15. Atesóralo, ponlo, enmárcalo, coloréalo, apréndetelo de memoria. Y Dios te dice en esta hora, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta
a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. ¡Wow! ¿Sabes a cuántos años Dios me dio esta cita bíblica? Yo tenía 14 años de edad cuando Dios me dijo esta palabra y me dijo: Kerem, yo estoy contigo, no te voy a dejar y no te voy a soltar hasta que acabe lo que he dicho que haría contigo. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Estás caminando en el propósito o olvidaste tu sueño? Porque a veces olvidas el sueño de Dios y empiezas a vivir tus sueños. Y no que sean malos, solo que no es lo que Dios soñó para ti. Y por lo tanto no has llegado al propósito. Y quizás te has quedado en el dolor, mi hermano, sufriendo por algo que estás pasando en la vida, culpando a tus hijos, a tu esposo o esposa, al trabajo, a la situación. Pero lo que no te das cuenta es que es Dios el que está operando en ti en este tiempo, aunque te duela. Pero Dios espera de ti que le creas y que no sueltes el sueño que Él te dio. Y que esta palabra la recuerdes diciendo: yo estoy contigo. Te protegeré a donde quiera que vayas, porque estás en mi propósito. ¿Sí me entiendes? Así que cierra tus ojos así como estás en tu lugar y empieza a pensar, mi hermano, ¿qué sueño estás viviendo? ¿Qué sueño estás viviendo hoy? ¿Tu sueño? ¿Estás más afligido por las cuentas que tienes que pagar? ¿Por lo que no tienes pero deseas? Porque quizás le has pedido tanto a Dios y no has visto una respuesta. Pero hoy Dios te dice: es que es mi sueño y es mi propósito. Y no te dejaré hasta que lo haya hecho contigo. Mi hermano, hoy te quiero invitar a hacer algo diferente. Hay quienes a Dios ya les ha hablado y tienen muy presente lo que Dios les dijo. Y te ha dolido, has sufrido, has pensado que ya no puedes. Pero cuando has ido y le has dicho: ya no puedo más, Dios, es cuando Dios empieza a pelear tus batallas. Pero yo quiero hablarle hoy a los que no han olvidado su sueño. Y a los que quieren decirle: Señor, sigue cumpliendo tu voluntad conmigo. Duele, Señor, no es fácil. Pero sé que al final veré tu gloria como la vio Job, como la vio Pedro, como la vio David, como la vio José el soñador. También yo veré cumplido el sueño tuyo en mí. Y podré haber bendecido no solo a mi casa, sino a muchas más personas en ese mover tuyo. Y si hay aquí alguien, mi hermano, que tiene presente, escúchame bien, que sabes a qué te llamó Dios, prepara tu corazón para que puedas renovar ese pacto con Dios. Pero también quiero hablarle a los que han olvidado su sueño. Mi hermano, si tú has olvidado el sueño que Dios puso en ti, quizás Dios te llamó a algo glorioso, pero tú lo has abandonado por muchas situaciones. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies y le digas: Señor, hazme recordar ese sueño al que me llamaste. Porque tu vida no tiene un propósito, mi hermano. No disfrutas todo lo que haces. No eres feliz con todo lo que tienes, porque has olvidado el sueño de Dios para ti. Pero en su gracia y en su misericordia Él puede recordártelo y regresártelo. Y si tú has olvidado tu sueño, ponte de pie y dile: Señor, quiero recordar el sueño que has puesto en mí. Y quizás si tú dices: Señor, yo sí recuerdo el sueño que me diste. Y no ha sido fácil, me ha dolido, he echado la culpa a todo el mundo, como José quizás a sus hermanos, a la esposa de Potifar, a diferentes los he culpado de todo. Pero hoy, Señor, quiero entender que todo viene por ti y de ti, y que solo los estás usando para trabajar en mí
y desprender de mí lo que no te sirve para que yo llegue a mi propósito. Y si tú estás de pie, mi hermano, alza tus manos en señal de que te rindes delante de Dios y dile: gracias por poner tus ojos en mí. Gracias, Señor, porque en la eternidad has escrito, Señor, de mí, que lograré llegar, Señor, a un nivel que bendeciré no solo mi casa y mi vida, sino a muchas personas más. Y el sueño que has puesto en mí, Señor, quiero pedirte que se cumpla. Y si estás seguro de lo que vas a decir, mi hermano, alza tus manos, porque esto que viene es algún compromiso que Dios toma en serio. Y dile: Señor, haz de mí lo que necesites hacer. Moldéame como el barro en las manos del alfarero, Señor. Pero no dejes que mi camino se desvíe. Señor, no dejes que por una desobediencia en mí, que por falta de entendimiento y de sabiduría, pierda la recompensa, Señor, de tanto esfuerzo de mucho tiempo. Señor, no permitas que mi vida se extravíe. Déjame cumplir, Señor, el propósito para el cual me llamaste. Y aunque sé, Señor, que no será fácil, aunque sé que va a doler, aunque va a haber tiempos gloriosos, pero también tiempos de dolor, aquí estoy, Señor, en la brecha, diciéndote: sigue trabajando conmigo. Que se escuche tu voz, mi hermano, diciéndole: sigue trabajando conmigo, Señor. No me sueltes hasta que no acabes tu obra en mí. No me sueltes, Señor, hasta que no hagas tu obra en mi vida. Yo, Señor, decido voluntariamente renunciar a mis sueños para cumplir los tuyos. Porque sé que aún en la cárcel estarás conmigo y me mostrarás tu amor. Sé que aún en la enfermedad, en la escasez, en la situación difícil, estarás conmigo y no me soltarás. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas, Señor, que se sellan en el corazón de tu iglesia. Y que esta palabra que hoy sueltas de tu corazón para ellos, Señor, se guarde en su mente, en su corazón, Padre. Hoy Dios te dice: yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Así que dale una ofrenda de palmas a tu Dios en esta hora, diciéndole: gracias, Señor, porque no me soltarás, porque la mano del Todopoderoso no se ha cortado, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Así que prepárate, porque si pensabas que tus días estaban acabando, Dios te dice: apenas estoy empezando. Si pensabas que de esta no salías, Dios te dice: tranquilo, todavía me falta. Quizás no va ni a la mitad del proceso, pero Dios te dice: sábete que como estuve con José, voy a estar contigo aún en el tiempo difícil. Amén.